La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando la cocina en un cálido resplandor dorado. Laura, con su delantal manchado de harina y un mechón de cabello escapando de su coleta, se movía entre ollas y sartenes con la gracia de una bailarina. La cocina era su santuario, un lugar donde los problemas del mundo exterior se disolvían en el humo aromático de sus guisos y estofados. «Mamá, qué hambre tengo. ¿Cuánto falta para cenar?». La voz de Danny, su hijo de 15 años, interrumpió el tranquilo zumbido de la cocina. Laura sonrió, volteándose para ver a su hijo apoyado en el marco de la puerta. «Casi está listo, cariño. ¿Por qué no llamas a tu padre para que venga a la mesa?». Danny rodó los ojos pero obedeció, sacando su teléfono para enviar un mensaje a Tom, su padre, quien seguramente estaba en el garaje, perdido entre sus herramientas y proyectos de bricolaje. Tom, un hombre de complexión robusta y manos que contaban historias de años trabajando al aire libre, era el tipo de persona que vivía y respiraba para el fin de semana, los partidos de fútbol y las barbacoas con amigos. Aunque amaba a su esposa e hijo más que a nada, a menudo se encontraba en un mundo aparte cuando se trataba de apreciar los esfuerzos culinarios de Laura. «¿Ya está listo?». La voz de Tom resonó desde el pasillo. Su tono era de alguien que esperaba más una cena de hamburguesas que un estofado casero. Laura asintió, colocando el último plato en la mesa antes de responder. «Sí, ven a sentarte. Espero que tengas hambre». La familia se reunió alrededor de la mesa, una colección de platos de colores vivos y aromas embriagadores en el centro. Laura observó a su familia, un nudo de esperanza y nerviosismo en su estómago. «Espero que les guste. Probé una nueva receta de estofado». Tom pinchó un trozo de carne con su tenedor, examinándolo como si pudiera discernir el sabor solo con la vista antes de llevarlo a su boca. Danny, imitando a su padre, esperaba su veredicto. Murmuró Tom, masticando con una lentitud exasperante. «Está bueno, pero quizás le falta un poco de sal, ¿no crees?». Laura sintió como el comentario le pinchaba el corazón. Había pasado horas preparando la cena, ajustando cada condimento para que estuviera perfecto. «Pensé que estaba bien de sal. Pero puedo traer un poco más, si quieres». Danny, siguiendo el ejemplo de su padre, asintió con apatía, aún con la mirada fija en su teléfono. «Sí, podría estar más picante». El silencio se instaló sobre la mesa, pesado y denso como una nube antes de la tormenta. Laura, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se levantó para traer la sal, preguntándose por qué sus esfuerzos parecían siempre caer en saco roto. «Lo siento, amor», dijo Tom, notando finalmente la expresión de Laura. «No quería decir que no estaba bueno. Solo pensé que…». Pero Laura ya estaba de vuelta, forzando una sonrisa mientras colocaba la sal en la mesa. «No te preocupes. Comamos». Mientras la cena continuaba, un sentimiento de apreciación inarticulado se colaba entre los sabores y las palabras no dichas. Laura observaba a su familia, amándolos profundamente a pesar de todo, y se preguntaba si alguna vez entenderían cuánto de sí misma ponía en cada plato que servía. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la cocina de Laura en tonos cálidos de oro y ámbar. En el aire flotaba el aroma a hierbas y carne cocinándose lentamente, una fragancia que, en cualquier otro hogar, habría sido recibida como el preludio de una cena familiar reconfortante. Laura se movía entre ollas y sartenes con la gracia de una bailarina, sus manos hábiles añadiendo un poco de esto y un poco de aquello, probando y ajustando, en un intento de alcanzar la perfección culinaria. Mientras tanto, en el salón, Tom y Danny estaban absortos en sus mundos. Tom, con los ojos fijos en la pantalla del televisor, donde un partido de fútbol se desarrollaba con intensidad, y Danny, sumergido en la música que emanaba de sus auriculares, su atención capturada por la pantalla de su teléfono. La cena estaba lista. Laura colocó el estofado de carne en el centro de la mesa, el vapor elevándose en remolinos tentadores. «Cena lista», llamó,
con una nota de esperanza en su voz. Tom y Danny se sentaron a la mesa sin ceremonia, sus modales ausentes como de costumbre. Laura observó, su corazón latiendo con ansiedad, mientras Tom tomaba su primer bocado. Hubo una pausa, un silencio cargado, y luego vino el veredicto. «Esto está más soso que comerse un cartón», gruñó Tom, frunciendo el ceño mientras empujaba el plato lejos con desdén. Su voz, dura y sin tacto, golpeó a Laura como una bofetada. Danny, captando el tono de su padre, apenas probó la comida antes de asentir en acuerdo. «Sí, no sabe a nada», dijo, su voz apagada, más interesado en volver a su mundo digital que en participar en la conversación. Laura sintió como si el suelo se abriera bajo ella. Las horas de trabajo, el amor y el cuidado que había puesto en esa comida, todo parecía haber sido en vano. Miró a Tom y a Danny, su familia, quienes parecían más distantes en ese momento de lo que jamás habían estado. «Si mi cocina es tan terrible, he terminado. Encuentren a alguien más para criticar», dijo Laura, su voz temblorosa pero firme. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con una determinación recién encontrada. Tom miró a Laura, sorprendido por su reacción. «Vamos, Laura, no te lo tomes tan a pecho», intentó retractarse, viendo el error en su actitud demasiado tarde. Pero Laura ya había tomado su decisión. «No, Tom. Estoy cansada. Cansada de intentar complaceros y nunca recibir nada a cambio. Cansada de que no se aprecie mi esfuerzo». Con esas palabras, Laura dejó la mesa, subió a su habitación y comenzó a empacar algunas cosas. Su mente estaba hecha un torbellino, pero una cosa estaba clara, necesitaba tiempo y espacio para ella. Tom y Danny se quedaron sentados en silencio, el peso de la situación cayendo sobre ellos como una losa. La cena, una vez un momento de unión, se había convertido en el escenario de un cambio irrevocable en su familia. Esa noche, Laura cerró la puerta de su hogar detrás de sí, cada paso alejándola de su vida pasada y acercándola a una incertidumbre llena de posibilidades. El estofado de carne quedó en la mesa, intacto y olvidado, un testigo mudo del momento en que todo cambió. La ausencia de Laura transformó el hogar de una manera que ni Tom ni Danny habían anticipado. Los días pasaban, cada uno marcado por la ausencia de la calidez y el cuidado que Laura había infundido en cada rincón de la casa. La cocina, una vez el corazón palpitante de su hogar, ahora yacía silenciosa e inutilizada, salvo por los intentos esporádicos de Tom de preparar algo que vagamente recordara a una comida. Una noche, mientras Tom intentaba seguir una receta básica de pasta, el silencio se vio interrumpido por el sonido de un plato que se rompía contra el suelo. Danny, que había estado observando con una mezcla de apatía y frustración, finalmente habló. «¿Realmente pensabas que podrías cocinar algo comestible, papá?» La voz de Danny estaba teñida de sarcasmo, pero detrás de ella había un rastro de desesperación. Tom se giró, mirando los restos del plato roto en el suelo, antes de encontrarse con la mirada de su hijo. «Estoy intentándolo, Danny. Pero nada de esto es fácil sin tu madre». El silencio volvió a caer entre ellos, ambos perdidos en sus pensamientos. La ausencia de Laura no solo había dejado un vacío en la cocina, sino también en sus vidas, manifestándose en cada comida silenciosa, en cada intento fallido de mantener la casa en orden, en cada noche que pasaba sin esa calidez familiar que Laura proporcionaba. Con el pasar de los días, la casa se llenó de cajas de pizza vacías y platos sucios. La desorganización y el caos se apoderaron de lo que una vez fue un hogar acogedor y lleno de vida. Una mañana, mientras Danny se abría camino entre el desorden para salir de casa, Tom lo llamó desde la cocina, donde intentaba preparar el desayuno. «Danny, espera. Intenté hacer pancakes, como los hacía tu madre». La voz de Tom estaba llena de esperanza, un raro destello de optimismo en medio del caos. Danny se detuvo, mirando los pancakes quemados en el plato. Por un momento, la frustración y la tristeza se reflejaron en sus ojos. «No son como los de mamá, papá. Nada de esto lo es».
Su voz era baja, casi un susurro, antes de girarse y salir de la casa, dejando a Tom solo con sus pensamientos. Ese momento fue un punto de inflexión para Tom. Se dio cuenta de que no solo estaban perdiendo la batalla contra el desorden y la mala alimentación, sino que también estaban perdiendo los recuerdos y la esencia de lo que hacía de su casa un hogar. La ausencia de Laura había dejado un vacío que ni las comidas rápidas ni el silencio obstinado podían llenar. Esa noche, mientras Tom miraba el desorden que los rodeaba, comprendió la magnitud del impacto que Laura tenía en sus vidas. No era solo sobre la comida o la limpieza, era sobre el amor y el cuidado que ella ponía en cada aspecto de su hogar, transformándolo de un simple espacio físico en un lugar lleno de calidez y amor. La casa sin Laura era como un barco sin ancla, a la deriva y sin rumbo. Laura se encontraba en un nuevo capítulo de su vida, uno que nunca imaginó que escribiría por sí misma. Refugiada en casa de su hermana Ana, había encontrado un santuario temporal, un lugar donde podía respirar, pensar y, sobre todo, ser ella misma sin miedo a la crítica. Una tarde, mientras preparaba una tarta de frutas en la cocina de Ana, la conversación se inclinó hacia los cambios recientes en su vida. ¿No te parece extraño?, preguntó Ana, apoyándose en el umbral de la puerta con una taza de café en mano. Toda tu vida has cuidado de los demás, y ahora, por primera vez, estás tomando decisiones solo por ti. Laura pausó, considerando sus palabras mientras decoraba cuidadosamente la tarta. Es liberador, pero aterrador a la vez, admitió. He pasado tanto tiempo definiéndome a través de las necesidades de los demás que olvidé lo que significa escucharme a mí misma. Ana asintió, comprendiendo. Pero mira lo que has logrado en tan poco tiempo. Estás redescubriendo tu pasión por la cocina, estás tomando tiempo para ti. Es impresionante, Laura. Laura sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Sí, es verdad. Y sabes, he empezado a experimentar con nuevas recetas, sabores que nunca me atreví a probar antes. Estoy cocinando para mí ahora, no para complacer a alguien más. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Laura. Era Tom, marcando por enésima vez. Observó la pantalla por un momento antes de silenciar la llamada. ¿No vas a contestar?, preguntó Ana, curiosa. No aún, respondió Laura. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. Necesito que entiendan lo mucho que aportaba a nuestras vidas, más allá de la cocina. En los días siguientes, Laura se sumergió en actividades que le habían sido ajenas durante años. Desde clases de yoga hasta tardes de lectura sin interrupciones, cada día era una nueva aventura en su viaje hacia el autodescubrimiento. A menudo, cocinaba platos exquisitos, capturando cada creación con su cámara para enviar a Tom y Danny una dulce tortura impregnada de amor y nostalgia. Una noche, mientras compartía fotos de su última creación culinaria, Ana bromeó, «Estás torturando a esos pobres hombres». Laura rió, una risa genuina que no había sentido en mucho tiempo. Quizás, dijo con una sonrisa juguetona, pero es una lección importante. Quizás ahora valorarán un poco más todo lo que hacía. La vida de Laura en casa de su hermana era una mezcla de libertad y reflexión. A través de la cocina, encontró una forma de expresar su amor, su frustración y su esperanza. Y aunque la distancia de Tom y Danny le pesaba en el corazón, sabía que este tiempo aparte era esencial, no solo para su crecimiento personal sino también para que su familia comprendiera verdaderamente el valor de lo que ella aportaba a sus vidas. Noches de películas, sesiones de spa en casa y largas conversaciones con Ana le recordaban a Laura que había más en la vida que las responsabilidades que había llevado durante tanto tiempo. Por primera vez en años, se permitió soñar con un futuro donde sus necesidades y deseos no fueran solo una reflexión tardía, sino una prioridad. A través de esta nueva lente, comenzó a ver un camino hacia adelante, uno lleno de posibilidades, amor propio y, quizás, eventualmente, un retorno a su hogar transformado por la comprensión y el respeto mutuo. La casa sin Laura había comenzado a parecer más una cárcel que un hogar para Tom y Danny.
Las semanas sin ella no solo habían deteriorado su entorno físico, sino también su conexión emocional. La comida sin sabor y los días sin su presencia los habían dejado reflexionando sobre sus acciones y palabras pasadas. Una tarde, Tom encontró a Danny sentado solo en su habitación, la música apagada, una rareza que captó de inmediato su atención. «Danny, ¿puedo entrar?», preguntó Tom, su voz cargada de una cautela poco común. Danny asintió sin mirar, su mirada fija en la nada. Tom se sentó a su lado, el silencio entre ellos un vasto océano que, por primera vez, ambos parecían dispuestos a navegar. «Echo de menos a mamá», murmuró Danny finalmente, sus palabras un susurro frágil en el aire cargado. Tom exhaló, la admisión de su hijo resonando profundamente dentro de él. «Yo también, hijo. Yo también la echo de menos más de lo que puedo expresar». Hubo una pausa, un momento de reconocimiento compartido de su dolor y arrepentimiento. ¿Crees que ella volverá alguna vez? Danny levantó la vista, su expresión vulnerable. Tom se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, Danny. Pero, lo que sí sé es que hemos estado equivocados. No solo por cómo tratamos la cocina de tu madre, sino por cómo la hemos tratado a ella». Danny asintió, una decisión formándose entre la culpa y la esperanza. «Debemos hacer algo, papá. Debemos mostrarle a mamá que lo sentimos, que hemos cambiado». Los días siguientes se llenaron de acción. Tom y Danny limpiaron la casa, un esfuerzo que, si bien no borraba sus errores pasados, era un paso hacia el reconocimiento de su importancia en sus vidas. Pero sabían que la verdadera tarea estaba en recuperar la confianza y el amor de Laura. Armado con una determinación recién encontrada, Danny decidió tomar la iniciativa. Una tarde, se presentó en la casa de la hermana de Laura, un ramo de flores tembloroso en una mano y una carta en la otra. La puerta se abrió, y ahí estaba Laura, su sorpresa evidente. «¿Danny? ¿Qué haces aquí?». Su voz era cautelosa, pero la curiosidad asomaba en sus ojos. «Mamá, lo siento». «Lo siento mucho por todo», empezó Danny, las palabras saliendo atropelladas. «Esta carta, escribí todo lo que he estado pensando. Sobre ti, sobre nosotros, sobre lo mucho que te extrañamos». Laura tomó la carta, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Danny, yo no espero que todo se arregle de inmediato. Pero quiero que sepas que papá y yo estamos tratando de ser mejores. Por ti, por nosotros», Danny interrumpió, las lágrimas bordeando sus ojos. La puerta de la casa de la hermana de Laura se cerró tras ellos, pero esta vez no era un final, sino un comienzo. Un comienzo lleno de conversaciones difíciles, de perdón buscado y dado, de una familia que se daba cuenta de que el corazón de su hogar latía fuerte en Laura y que sin ella nada era realmente completo. Era un camino hacia la redención, pavimentado no solo con palabras, sino con acciones y, lo más importante, con amor. Los días que siguieron a la visita de Danny a la casa de su tía fueron un torbellino de emociones y acciones. Laura, profundamente conmovida por la sinceridad de su hijo y el evidente esfuerzo de cambio, comenzó a contemplar el regreso a su hogar. Pero no iba a ser un retorno a la vieja dinámica, si volvía, sería a una nueva forma de convivencia, basada en el respeto mutuo y la valoración del esfuerzo del otro. Una tarde, Laura decidió que era hora de hablar con Tom y Danny juntos. Les pidió encontrarse en un lugar neutral, un pequeño café que siempre había sido su favorito, para discutir los términos de este nuevo comienzo. Sentados alrededor de una mesa al fondo del café, el aire estaba cargado de nerviosismo. Tom fue el primero en romper el silencio. «Laura, primero que todo, quiero que sepas lo mucho que te he echado de menos». «Y no solo por la comida», dijo, intentando aligerar el momento con una sonrisa tímida. Laura asintió, apreciando el intento de humor. «Gracias, Tom. Yo también los he extrañado. Pero si voy a volver, las cosas tienen que cambiar.
No solo quiero que me valoren por lo que hago por ustedes, sino también como persona. Mis esfuerzos, mis sentimientos, todo. Danny interviene, mamá, tienes razón. No solo te hemos dado por sentada, sino que tampoco hemos valorado todo el amor que pones en todo lo que haces. Estoy dispuesto a aprender a cocinar, a ayudar más en casa, lo que sea necesario. Tom asiente con determinación. Y yo también. Puedo intentar no ser tan terco con mis opiniones sobre la comida. Y ayudar más, claro. Estamos en esto juntos, como un equipo. La conversación continuó, girando alrededor de promesas y planes para el futuro. Laura propuso noches de cocina familiar, donde cada uno sería responsable de preparar una parte de la cena. También sugirió establecer un nuevo ritual de comidas en familia, donde el móvil y la televisión estarían prohibidos, para realmente disfrutar del momento juntos. Al final de la reunión, había lágrimas y sonrisas, un entendimiento mutuo y un compromiso renovado hacia su familia. Se levantaron de la mesa con un sentido de propósito, listos para enfrentar los desafíos de este nuevo comienzo. El regreso de Laura al hogar fue un momento emocional. Al cruzar el umbral, vio los cambios que Tom y Danny habían hecho en su ausencia. La casa estaba limpia, las plantas regadas, y en la cocina, una vela encendida junto a un ramo de flores frescas en la mesa. Esa noche, mientras se sentaban juntos a la mesa para disfrutar de una cena simple pero hecha con amor, Laura dijo, esto es solo el principio. Habrá desafíos, seguro, pero mientras estemos juntos en esto, sé que podemos superar cualquier cosa. Tom tomó su mano, y Danny se unió, colocando la suya encima de las de sus padres. Juntos, dijeron al unísono, un pacto silencioso de unidad y amor. Este nuevo comienzo no era un final feliz en el sentido tradicional, era algo mucho más real y sustancial. Era la promesa de trabajo, de lucha, de risas y lágrimas compartidas. Era el comienzo de una nueva forma de ser familia, una donde cada miembro es valorado, respetado y amado no solo por lo que hace, sino por quien es. Y en este acto de unión y reconciliación, encontraron algo más profundo que la felicidad, encontraron pertenencia. El sol se inclinaba perezosamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos que parecían sacados de una paleta de un pintor soñador. En este tranquilo suburbio, las casas parecían absorber la serenidad del crepúsculo, sus fachadas perfectamente alineadas narraban historias de vidas cotidianas, pero satisfechas. Entre estas, una en particular resaltaba, no por su diseño, sino por los sonidos de vida que emanaban desde su interior. «Dad, ¿recogiste la ropa de la tintorería?» La voz de Anna se filtraba a través de las paredes, su tono una mezcla de expectativa y leve irritación. «Sí, amor, está en el coche». «Déjame ponérmela y ayudo con la cena», respondió Dad, su voz mostrando una ligera tensión, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Al cerrar la puerta del coche, una suave brisa acarició su rostro, llevándose consigo parte del estrés acumulado durante el día. Anna se asomó a la ventana, observando cómo Dad recogía las prendas. Su mirada se suavizó al verlo, recordando por un momento por qué se había enamorado de él. Dad, con su andar cansado pero siempre dispuesto a apoyar, representaba su roca, su constante en un mundo que a menudo parecía girar demasiado rápido. Al entrar a la casa, Dad encontró a Anna en la cocina, entre vapores y aromas que hablaban de una cena prometedora. «Huele increíble aquí, ¿qué estamos cenando?», preguntó, con un intento de ligereza en su voz. Anna se giró, una sonrisa iluminando su rostro. «Pollo al limón con un toque de tomillo, tu favorito», dijo, mientras revolvía una olla. Por un momento, los problemas parecían desvanecerse, dejando solo a dos almas en su pequeño santuario. Mientras Dad colgaba la ropa y Anna terminaba de preparar la cena, el ruido de la vida cotidiana llenaba la casa, el tintineo de los utensilios, el chisporroteo de la comida cocinándose y sobre todo, sus conversaciones, esas pequeñas nada que son todo en una relación. ¿Sabes? Hoy en el trabajo,
el nuevo proyecto me ha tenido de cabeza, comenzó Dead, mientras ayudaba a poner la mesa. Pero llegar a casa, oler esta cena, hace que todo valga la pena. Ana le lanzó una mirada comprensiva desde el otro lado de la mesa. Me alegro de que así sea. ¿Y cómo va todo con Lily, verdad? La nueva en tu oficina. La pregunta era inocente, pero la mención de Lily creó una tensión palpable en el aire. Dead se tensó visiblemente, un brillo de cautela pasó por sus ojos. Bien, supongo. No trabajamos directamente juntos, así que no hay mucho que decir. Ana asintió, dejando el tema de lado, aunque una sombra de duda se instaló en su mente. Sin embargo, decidió que la paz de la noche no debía ser perturbada por sombras sin forma. La cena transcurrió entre risas y planes futuros, un bálsamo para las heridas del día a día. Pero incluso en este idilio suburbano, las semillas del cambio ya estaban sembradas, esperando el momento oportuno para brotar. Y mientras el sol se ponía por completo, dejando al mundo en una oscuridad tranquila, Dead y Ana se aferraban a su realidad compartida, inconscientes de las tormentas que se avecinaban. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo sus calles en un manto de tranquilidad apenas roto por el ocasional pasar de un vehículo tardío. En la casa de Dead y Ana, las luces aún brillaban, proyectando sombras danzantes contra las cortinas mientras la vida seguía su curso dentro. Sin embargo, bajo la aparente normalidad, yacían corrientes ocultas de tensión que amenazaban con perturbar la paz de este hogar. Ana estaba sentada en el sofá, un libro olvidado reposando en su regazo mientras sus pensamientos vagaban lejos. Dave, por otro lado, estaba en su estudio, aparentemente sumergido en el trabajo pero, en realidad, luchando con un torbellino de emociones que lo habían atrapado desde su reciente encuentro con Lily, su compañera de trabajo. La atmósfera en la casa se había vuelto más densa, cargada con el peso de palabras no dichas y miradas esquivas. Era una de esas noches en las que el silencio hablaba más fuerte que cualquier conversación. Dead, ¿podemos hablar? La voz de Ana rompió el silencio, su tono serio y firme. Había decidido enfrentar lo que su instinto le había estado diciendo durante semanas. Dead se sobresaltó, como sacado de una reflexión profunda. Claro, pasa algo, respondió, intentando ocultar su nerviosismo. Ana respiró hondo, buscando las palabras correctas. Últimamente llegas muy tarde del trabajo, y cuando estás en casa, pareces distante. ¿Está todo bien entre nosotros? La pregunta colgó en el aire, pesada y cargada de significado. Dave se debatía internamente sobre cómo responder. La verdad era un territorio peligroso, pero las mentiras podrían ser aún más destructivas. Ya sabes, el proyecto del Jenkins es un infierno, mintió Dead, evitando la mirada de Ana. Pero no es nada de lo que debas preocuparte. Solo es mucho estrés, eso es todo. Ana no estaba convencida, pero decidió no presionar más por el momento. Sin embargo, no pudo evitar sentir que el abismo entre ellos se había ensanchado un poco más esa noche. Las semanas siguientes se caracterizaron por una rutina similar. Dead continuaba llegando tarde, y Ana, aunque trataba de creer en sus explicaciones, no podía ignorar la creciente sensación de que algo andaba mal. La comunicación entre ellos se había reducido a lo esencial, dejando un vacío lleno de dudas y sospechas. Una tarde, mientras Dead se duchaba, el teléfono de Ana vibró con un nuevo mensaje. Por un momento, dudó, pero la curiosidad la venció. Lo que leyó la dejó helada, un mensaje de Lily a Dead, no explícitamente comprometedor, pero suficientemente íntimo para confirmar sus sospechas. Cuando Dead salió de la ducha, encontró a Ana esperándolo, el teléfono en la mano. ¿Quién es Lily, Dead? ¿Y por qué te envía mensajes que suenan como si fueran más que solo compañeros de trabajo? Su voz era calmada, pero la traición que sentía era evidente. Dead se sintió atrapado, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no había escapatoria, que era el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ana, yo. Lo siento.
necesitamos hablar. Y así, bajo el manto de la noche, comenzó una conversación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, marcada por secretos revelados y la dolorosa realidad de un amor puesto a prueba. Las semanas transcurrieron con la lentitud de las nubes antes de una tormenta, pesadas y ominosas. La revelación de los secretos de Dev había dejado una herida abierta en su matrimonio con Anna, una que ambos luchaban por sanar. Pero mientras lidiaban con sus problemas personales, una nueva bendición estaba en camino, una que prometía traer luz a sus vidas oscurecidas por la desconfianza y el dolor. La noticia del embarazo de Anna llegó como un rayo de sol a través de las nubes. Por un momento, las sombras que se habían cernido sobre ellos parecían disiparse. Dev, abrumado por la emoción y el remordimiento, se vio a sí mismo frente a la oportunidad de redención. Anna, esto es increíble, dijo Dev, apenas conteniendo las lágrimas. Quiero estar ahí, para ti y para nuestro bebé. Haré lo que sea necesario para reparar esto, para ser el esposo y el padre que merecen. Anna, con los ojos también brillantes por las lágrimas, asintió. Quiero creer que podemos superar esto, Dev. Por nuestro bebé, tenemos que intentarlo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Anna, llevando en su vientre el símbolo de una nueva esperanza, se sumergió en la maternidad con una determinación feroz. Dave, por su parte, se esforzaba por reconstruir la confianza perdida, asistiendo a cada cita médica y leyendo cada libro sobre paternidad que podía encontrar. Sin embargo, la sombra de sus acciones pasadas nunca dejó de acechar en los rincones de su hogar. La comunicación entre ellos mejoró, pero había una fragilidad subyacente, una línea delgada que ninguno se atrevía a cruzar. El día del nacimiento de su hija llegó como una tormenta, rápida, poderosa y transformadora. Anna, rodeada de amor pero también de incertidumbre, dio a luz a una hermosa niña. La alegría del momento fue pura y abrumadora. Es perfecta, Anna. Es absolutamente perfecta, murmuró Dev, contemplando a su hija con un asombro reverente. Sí, lo es, respondió Anna, agotada pero radiante. Y merece lo mejor de nosotros, Dev. Merece un futuro sin secretos ni mentiras. Dave asintió, sabiendo que las palabras de Anna eran tan ciertas como el amor que sentía por su nueva hija. Pero incluso en ese momento de unidad, una semilla de duda se plantó en su corazón, una que pronto crecería con consecuencias devastadoras. La celebración del nuevo miembro de la familia fue efímera. Solo días después del nacimiento, Ted desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas. Anna se encontró sola, navegando las turbulentas aguas de la nueva maternidad sin el hombre que había jurado estar a su lado. Las llamadas y mensajes de Anna quedaron sin respuesta, cada uno un eco de su creciente desesperación. Dev, por favor, necesitamos que vuelvas. Tu hija necesita a su padre, imploraba uno de los muchos mensajes de voz que dejó. Pero no hubo respuesta. La ausencia de Dev dejó a Anna devastada. La traición era una herida profunda, pero la incertidumbre sobre el futuro de su hija y el suyo era una tormenta que amenazaba con consumirla. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Ted reapareció, trayendo consigo secretos aún más oscuros que amenazarían con destruir lo poco que quedaba de su familia destrozada. La tormenta perfecta, lejos de disiparse, apenas comenzaba. El regreso de Ted a la vida de Anna y su recién nacida hija no fue el reencuentro feliz que uno podría esperar en las historias de cuentos de hadas. En lugar de eso, su retorno estuvo marcado por una nube oscura de misterio y dudas no resueltas. La noticia de su vuelta corrió como reguero de pólvora, dejando a Anna con un torbellino de emociones que luchaban por salir. Una tarde, mientras Anna estaba sumida en sus pensamientos, escuchó pasos en la entrada. Levantó la vista para encontrarse con Dev parado en el umbral, su figura era una sombra del hombre que había sido. Anna, necesito hablar contigo. Es sobre nuestra hija, comenzó Dev, la voz cargada de una emoción indefinible. Anna, protegiendo instintivamente a su bebé,
respondió con cautela. ¿Ahora decides volver? Después de todo este tiempo, sin una palabra, sin una explicación. ¿Qué podría ser tan importante ahora? Dead sacó un sobre de su chaqueta, sus manos temblaban ligeramente al ofrecerlo a Anna. He hecho una prueba de ADN, dijo, casi en un susurro. No soy el padre de nuestra hija. El aire pareció congelarse entre ellos, las palabras de Dead colgando pesadamente en la atmósfera ya cargada de tensión. Anna sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. La traición, la ausencia, y ahora esto. ¿Cómo te atreves? Anna estalló, su voz temblaba tanto de furia como de dolor. ¿Cómo te atreves a venir aquí y decir algo así? Después de todo lo que has hecho, ¿esto es lo que traes a nuestra puerta? Dead bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Anna. Lo siento, Anna, de verdad lo siento. Pero necesitaba saber, y ahora que lo sé, pensé que tú también deberías saberlo. La discusión que siguió fue larga y dolorosa. Palabras duras fueron intercambiadas, cada una dejando cicatrices que serían difíciles de sanar. Al final, Dead dejó la casa tan silenciosamente como había entrado, dejando detrás el sobre y un corazón roto. Pero Anna, a pesar del dolor y la confusión, sabía que no podía dejar la afirmación de Dead sin contestar. Por su hija, por ella misma, necesitaba la verdad. Contactó a los padres de Dead, quienes, horrorizados por las acciones de su hijo, apoyaron a Anna en cada paso del camino. Juntos, organizaron una prueba de ADN independiente. Los días hasta recibir los resultados fueron agónicos, cada segundo una eternidad cargada de ansiedad y miedo. Finalmente, el día llegó, y con él, la vindicación. La prueba era concluyente, Dead era, sin lugar a dudas, el padre. Con los resultados en mano, Anna se enfrentó a un nuevo amanecer. No solo había desmentido las afirmaciones de Dead, sino que también había reafirmado su propia fortaleza. Decidió que era hora de cerrar ese capítulo de su vida y comenzar de nuevo, por su hija y por ella misma. La batalla legal que siguió fue intensa. Con el apoyo incondicional de sus padres, Anna luchó por lo que era justo. Al final, Dead fue obligado por la corte a asumir su responsabilidad, tanto financiera como emocionalmente, hacia la hija que había intentado negar. El regreso de Dead había sido como una tormenta, dejando detrás destrucción y desolación. Pero en su estela, Anna encontró la fuerza para reconstruir su vida y asegurarse de que su hija supiera que era amada, más allá de cualquier duda o prueba de ADN. En el despertar de la tormenta que Dead había traído a su vida, Anna encontró no solo la determinación de seguir adelante sino también una fuerza interior que no sabía que poseía. La batalla legal había sido dura, pero justa, y aunque el proceso la había dejado exhausta, el resultado le proporcionó una especie de cierre. Dave, por otro lado, enfrentaba las consecuencias de sus acciones, su vida desmoronándose como un castillo de naipes bajo el peso de sus propias decisiones. Los días de Dead transcurrían en un torbellino de arrepentimiento y pérdida. La revelación de la verdadera paternidad de su hija y el subsiguiente divorcio lo habían dejado sin nada. Su trabajo, una vez una fuente de orgullo, se había convertido en un recordatorio constante de sus errores, especialmente después de que Lily, incapaz de manejar el drama que se había desarrollado, decidió cortar lazos con él. Una tarde, mientras Dead se sentaba solo en el que una vez fue su hogar, el sonido de su teléfono lo sobresaltó. Era un mensaje de uno de sus pocos amigos que quedaban, preguntándole cómo estaba. Dave contempló la pantalla por un momento antes de responder con una simple palabra: perdido. Mientras tanto, Anna se fortalecía, rodeada por el amor incondicional de su familia y el apoyo de sus amigos. Su decisión de luchar por lo que era justo para su hija había resonado en la comunidad, y muchos la veían ahora no solo como una madre dedicada sino también como una mujer de inquebrantable fortaleza. Un día, mientras Dead deambulaba por las calles, contemplando su reflejo en los escaparates con una mezcla de remordimiento y resignación, se encontró frente a la puerta de Anna.
La tentación de llamar y ver a su hija una vez más era abrumadora, pero la realidad de la situación no detuvo. No era bienvenido allí, no después de todo lo que había hecho. ¿Qué me ha pasado? Dev murmuró para sí mismo, una pregunta retórica que resonaba con el peso de su soledad. ¿Cómo pude haber perdido tanto? En los meses que siguieron, Anna vio cómo se cumplía la justicia. Dev fue ordenado por la corte a pagar una sustancial manutención infantil, además de perder la mayoría de sus bienes en el divorcio. Su coche, su colección de memorabilia de fútbol firmada, incluso el perro que habían adoptado juntos, todo fue asignado a Anna. Pero lo más importante, obtuvo la custodia exclusiva de su hija, asegurándose de que su pequeña tendría la estabilidad y el amor que merecía. Dev, ahora viviendo en un apartamento modesto, lejos del lujo que una vez disfrutó, reflexionaba sobre sus errores. En un raro momento de introspección, se dio cuenta de que había perdido no solo sus bienes materiales sino también algo mucho más valioso, su familia. ¿Vale la pena intentar arreglar las cosas?, preguntó en una conversación con su hermano, quien había permanecido a su lado a pesar de todo. Dev, es posible que no puedas volver a como eran las cosas, pero eso no significa que no puedas mejorar y aprender de tus errores. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo duro para cambiar?, su hermano respondió, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La caída de Dev fue un recordatorio brutal de que las acciones tienen consecuencias, pero también sirvió como un punto de inflexión. Mientras Anna y su hija comenzaban un nuevo capítulo lleno de amor y promesas de un futuro mejor, Dev se enfrentaba al desafío de reconstruir su vida desde cero, con la esperanza de algún día redimirse a sí mismo y ganarse el derecho a ser parte de la vida de su hija. Pero por ahora, estaba solo, con sus recuerdos y sus remordimientos, contemplando el largo camino hacia la redención. Los años pasaron como páginas en un libro, cada día escribiendo una nueva historia en la vida de Anna y su hija, así como en la de Dev. Anna había prosperado en su nuevo rol como madre soltera, encontrando un equilibrio entre el trabajo, la crianza y el autocuidado. Su hija creció en un hogar lleno de amor, risas y el apoyo incondicional de su familia extendida. Dev, por otro lado, se enfrentó a un camino más solitario, marcado por la reflexión y el arduo trabajo de reconstruir su vida y su ser. En una tarde de otoño, mientras hojas color ámbar bailaban en el aire, Anna se sentó en el parque, observando a su hija jugar. La risa de la niña se mezclaba con el crujir de las hojas bajo sus pies, una melodía que hablaba de inocencia y alegría. «Mamá, ¿crees que papá piensa en nosotras?». La pregunta de su hija llegó de repente, cargada de curiosidad más que de tristeza. Anna se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que sí, cariño. A su manera, estoy segura de que lo hace». La respuesta pareció satisfacer a la niña, quien volvió a sus juegos, dejando a Anna sumida en sus pensamientos. A pesar de los desafíos, había logrado proporcionarle a su hija una vida estable y feliz. Pero la pregunta le recordó que, a pesar de todo, Dev seguía siendo una parte de esa vida, aunque fuera desde la distancia. Mientras tanto, Dev había emprendido un viaje de autodescubrimiento y reparación. A través de años de terapia y trabajo personal, había comenzado a comprender la profundidad de su error y el dolor que había causado. Había aprendido a vivir con el remordimiento, pero también había encontrado formas de canalizarlo hacia la mejora personal y la contribución a su comunidad. Una noche, mientras escribía en su diario, una práctica que había adoptado como forma de reflexión, Dev plasmó sus pensamientos y sentimientos sobre su hija. «Querida, nombre de la hija, aunque no he estado presente en tu vida de la manera que debería, quiero que sepas que pienso en ti todos los días. El amor que siento por ti nunca ha disminuido, y mi mayor esperanza es que algún día puedas perdonarme y permitirme mostrarte quién he llegado a ser. Tu mamá ha sido increíble, y estoy eternamente agradecido por todo lo que ha hecho por ti. Sé que no hay excusas para mis acciones, pero si estás dispuesta, me gustaría ser parte de tu vida, no importa cuán pequeño sea el papel». Al cerrar el diario, Dev sintió una mezcla de esperanza y miedo.
No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de compartir estas palabras con su hija, pero reconocía que esa decisión estaba fuera de sus manos. Anna, por su parte, había visto a Dad hacer esfuerzos para cambiar, gracias a los breves encuentros durante las reuniones acordadas para la manutención y actualizaciones sobre su hija. Si bien la desconfianza y el dolor no se disipaban fácilmente, reconocía el valor del perdón y la posibilidad de crecimiento. Quizás, algún día, podamos ser una especie de familia de nuevo. No como antes, pero algo nuevo, reflexionó Anna, hablando con su propia madre. Pero eso será decisión de, nombre de la hija, y solo cuando esté lista. El camino de cada uno había sido marcado por errores y aprendizajes, pero también por la esperanza de redención y la búsqueda de un futuro mejor. En la vida, no siempre hay finales felices en el sentido tradicional, pero siempre hay lecciones que aprender, perdón que ofrecer y amar, y nuevas oportunidades para crecer y cambiar. Así, la historia de Anna, Ted y su hija continuaba, no como un cuento de hadas, sino como una crónica de vida real, llena de matices, desafíos y la promesa de nuevos comienzos.